No tenía que ir allí. Pero la lluvia me obligó a detenerme. En Toulouse, a finales de noviembre, la lluvia no cae, se instala, como una conversación inconclusa. El aire se vuelve denso, todo parece descomponerse un poco, la luz, los olores, la gente. Salí del apartamento más tarde de lo planeado, sin playlist, sin paraguas, sin idea. Solo quería estar en un lugar donde no hubiera nada familiar. Después del funeral de mi hermana quedó una sensación de que el mundo se había torcido ligeramente. No era una tragedia, ni pánico, simplemente todo había cambiado de ángulo. No éramos especialmente cercanas, si se mide por llamadas regulares o postales de cumpleaños, pero en una habitación con ella no hacía falta fingir. Su ausencia no era una ruptura, sino un silencio al que uno se acostumbra, y que luego se superpone a todos los demás sonidos. Estuve vagando por Toulouse durante varios días seguidos. Volvía al apartamento solo cuando los zapatos ya estaban tan empapados que cada paso se sentía en los huesos. Ese día me encontré en un barrio por el que apenas había pasado alguna vez, entre el Garona y la antigua línea de tranvía, donde ahora hay cafeterías con menús en las paredes y galerías con nombres que no dicen nada. Caminaba sin rumbo hasta que me detuve frente a una pequeña tienda que, creo, había visto años atrás. La luz seguía encendida por dentro, aunque el cartel sobre la puerta estaba apagado. El escaparate era opaco, un poco empañado por dentro. Detrás del vidrio, objetos que ya deberían estar en un ático, lámparas con patas de latón, esferas de vidrio, pantallas del color de camisas viejas que han pasado mucho tiempo al sol. En una esquina, una lámpara de escritorio verde, igual a la que había en el despacho de mi hermana, donde nunca trabajaba, pero siempre dejaba encendida. Me detuve. No tenía paraguas, la capucha mojada, los hombros entumecidos por la lluvia. No era cómodo quedarse de pie, pero tampoco quería seguir caminando. Toqué a la puerta, suavemente, casi sin sonido. Solo para hacer algo. No esperaba que nadie respondiera. Era más una costumbre que una solicitud. La puerta se abrió casi de inmediato. Frente a mí había un hombre, alrededor de 70, quizás un poco más. Pelo canoso, rostro de rasgos definidos pero sin una severidad ostentosa. Manos ásperas, la piel manchada, con los dedos ligeramente torcidos. En ella sostenía un trapo que seguía apretando de manera inconsciente. No parecía sorprendido ni impaciente, como si ya supiera que alguien iba a llegar. Ya iba a cerrar, dijo. Su voz no era áspera, pero había algo en ella que hacía hablar más bajo en respuesta. Asentí. Podía haberme disculpado e irme. Pero él se hizo a un lado, dejando la puerta abierta. Pero aún me quedan unos minutos, añadió. Si solo quiere mirar. No era una invitación. Más bien una constatación de que no le molestaba. Y eso me bastó. Cuando entré, el aire cambió, olor a metal, tela vieja, un poco de aceite. La lluvia se quedó fuera, como difuminada con un dedo sobre el escaparate. La habitación no era grande, pero parecía que allí siempre reinaba el orden. Las lámparas estaban en los estantes, dispuestas según una lógica interna que no lograba descifrar. Algunas estaban encendidas, con una luz suave, atenuada. Otras esperaban. Di unos pasos sin mirar atrás. Él no preguntó por qué había venido. Y, al parecer, no pensaba hacerlo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la obligación de explicar nada. Él regresó al mostrador sin mirar atrás. Parecía que mi presencia allí no requería ninguna decisión de su parte. Como si fuera simplemente una persona más en la tienda. Como si ya formara parte del paisaje, y no de un acontecimiento. Caminé entre los estantes, lentamente, rozando con los dedos los bordes de las viejas pantallas, sin tocarlas del todo, pero sintiendo su presencia. No había nada nuevo allí. Todo estaba algo desteñido, algo rayado, pero de algún modo, vivo. Lámparas que podrían estar en el apartamento de una abuela, en una sala de lectura olvidada, o en la habitación de alguien que trabaja de noche y no le gustan los techos con luces. Buen tiempo para lámparas, murmuró él, casi para sí mismo. Me pregunté si era un intento de iniciar una conversación o solo un comentario en voz alta. Aún así, respondí. Peor para pasear. Pero mejor que quedarse en casa. Él asintió, sin levantar la vista.
Desarmaba una lámpara pequeña con casquillo de cobre, sus dedos se movían lentos, cuidadosos, con precisión. ¿Busca algo en particular?, preguntó tras una pausa. Su voz era baja, no cansada, sino de esas que solo dicen lo necesario. No, dije. Solo miro. Y añadí, casi automáticamente. Vi la luz y decidí entrar. Sonrió. No fue una sonrisa cálida ni cortés. Más bien un leve movimiento de músculos que confirmó, te escuché. Muchos dicen eso, respondió. Pero casi nunca es la luz lo que los trae. No tenía nada que contestar. Me senté en una silla junto al escaparate, sin pedir permiso. Él no se opuso. En el ambiente flotaban olores a madera, cera y algo que recordaba a un taller, quizás aceite de máquina de coser o de soldador. ¿Hace mucho que está aquí?, pregunté, más para llenar el silencio que por verdadera curiosidad. No se apresuró a contestar. Mucho. No sabría decir cuánto. Después de cierta edad, los años dejan de quedarse juntos. Asentí. Había algo en su tono, no irritación, no cansancio. Más bien, aceptación. Como quien ya no cuenta el tiempo, porque sabe que no lo cambia. Soy Anna, dije. Manuel, respondió. Nadie dijo nada más. Y en ese silencio no había incomodidad. Simplemente, cada uno estaba en lo suyo, él con la lámpara, yo con la contemplación. Frente a mí, en el estante, había una lámpara pequeña con cuerpo de cerámica agrietado. La luz se filtraba a través de la pantalla, dejando sombras manchadas en la pared, como algo no dicho. Me quedé mirándola, porque no quería mirar a Manuel. Sentía que si cruzábamos la mirada, tendría que decir algo para lo que aún no estaba lista. Hace poco, perdí a alguien cercano, dije, sin demasiada seguridad. Eso cambió un poco la forma en que veo las cosas simples. Incluso la luz. Las palabras no salieron de golpe, sino de forma cuidadosa. Sin explosión. Como un hecho. Él no me miró, no se inclinó, no dijo, lo siento, ni, ¿cómo estás? Simplemente dejó el soldador, se limpió las manos con el trapo y fue hacia la estufa en la esquina. A los pocos minutos puso una taza frente a mí, de cerámica, con una muesca en el borde. Café con cardamomo. Sobró del almuerzo. Tomé la taza. Estaba caliente y olía distinto a cualquier café de cafetería. No dije, gracias. Pero bebí un sorbo, y en ese momento entendí que era el primer calor que había dejado entrar en muchos días. Después del café con Manuel, me quedé en la tienda unos minutos más. Él volvió a su lámpara, y yo simplemente me senté, sosteniendo la taza y observando cómo la luz de la pantalla verde se extendía por el suelo. Sin palabras, sin obligaciones. Y eso me bastaba. Pasaron algunos días. Caminaba sin rumbo fijo, casi automáticamente llegué a la misma calle, pero decidí no entrar a la tienda. Quería quedarme algo más lejos, ver desde fuera, como si necesitara comprobar si aquello realmente había sucedido. Compré un té en vaso de papel y me senté en un banco cerca de una pequeña plaza. Había una cafetería sencilla, con mesas redondas colocadas bajo un olivo reseco. Estaba revisando en el teléfono fotos de la primavera pasada, entonces estuvimos con mi hermana en Nimes, riéndonos del café del hotel que sabía a detergente. Su risa aún sonaba nítida en mi cabeza, casi física. Me quité los auriculares, de repente, todo se volvió demasiado ruidoso. ¿También huye de los sonidos? Se oyó una voz al lado. Levanté la vista. Manuel estaba allí, con una taza de café en la mano. Sin delantal. En chaqueta y jeans. Se veía mayor que en la tienda, pero al mismo tiempo, más liviano. Más humano. Depende del día, respondí. Hoy, de la memoria. ¿Puedo? Asintió hacia el borde vacío del banco. Claro. Se sentó. Colocó la taza con cuidado, como si fuera algo frágil. Suelo venir aquí entre las 3 y las 4, cuando en el taller ya todo gira sin mí, dijo. Me siento y finjo que entiendo la vida mejor que los demás. ¿Y eso ayuda? Casi nunca. Pero a veces alguien se sienta al lado. Y entonces ya no es una tontería.
Sonreímos los dos, no ampliamente, no forzados. Quise decir algo cotidiano, trivial. Pero en lugar de eso, dije. Ella tenía una frase favorita en un libro. No le presté atención en su momento, pero ahora no deja de rondarme. Decía, la luz es cuando alguien te ve. Es una frase fuerte, dijo después de una pausa. Pero no cómoda. ¿Por qué? Porque ver a alguien no es solo mirarlo. Es permitirle ser, incluso cuando duele mirar. Guardamos silencio. Y no dije nada, por primera vez en mucho tiempo, no porque no supiera qué decir, sino porque no quería romper la calma. ¿Hablas poco?, le dije en voz baja. He intentado hablar más. No mejora nada. Manuel bebió un sorbo de café, suspiró. María también decía eso. Que lo mejor es lo que no necesita explicación. Lo miré. ¿Quién era? La persona con la que por primera vez no tuve miedo de ser simple. Se fue hace 5 años. Dejé la lámpara que le prometí arreglar, nunca pude terminarla. Lo dijo sin tono de pena. Con la voz de alguien que ya aprendió a no buscar sentido en cada pérdida. Puse la mano sobre el banco, entre nosotros. No lo toqué. Solo la dejé allí, como señal de que lo escuchaba. Él miró mi mano, pero no dijo nada. Y eso, por alguna razón, fue más correcto que cualquier respuesta. No estoy segura de estar lista para la luz, confesé. Pero estoy cansada de ser transparente. Entonces siéntate más cerca de la lámpara. Aunque aún no la mires. Nos quedamos sentados en silencio un rato más. Luego él se levantó, terminó su café, y dejó el vaso con cuidado en el borde del basurero. Si algún día quieres hablar de algo que no sea la luz, dijo, estaré por aquí. Como siempre. ¿Eso suena a invitación? No, respondió. Solo una constatación. Y se fue, sin mirar atrás. Yo me quedé. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de encontrar una razón para estar allí. La siguiente vez ya no me di explicaciones, ni a mí misma, ni a él. Simplemente fui. Serían alrededor de las 11 de la mañana. No llovía, pero el cielo guardaba algo no dicho, húmedo y suave. En la calle frente a la tienda todo estaba en silencio, solo un hombre mayor al otro lado organizaba botellas sobre una caja de madera, como si no las pusiera en venta, sino para una especie de revisión personal. La puerta de la tienda estaba entreabierta. Toqué solo por cortesía, el timbre ya había anunciado mi llegada. Manuel apareció desde el fondo del local, con el delantal puesto, una herramienta en la mano. Tenía los dedos cubiertos de polvo gris, pero no se apresuró a dejar el trabajo. Temprano hoy, dijo con calma. No era una pregunta, solo constataba una presencia. Salí sin rumbo, respondí. No sabía a dónde iba. Él asintió. Luego me echó una mirada breve, y luego hacia la cortina al fondo de la tienda. Si tienes curiosidad, te muestro lo que hay más allá. El taller. No reaccioné de inmediato. No era una invitación ni una visita guiada. Sonó más bien como, ¿puedo confiarte esto? Asentí. Él corrió la cortina, sin teatralidad, con naturalidad. Como una puerta que se abre a menudo para uno mismo. Detrás, otro espacio, un poco más cálido, más estrecho, completamente distinto del escaparate. El taller. Olor a aceite, tela, metal. En el suelo, baldosas agrietadas. A lo largo de las paredes, estantes llenos de cajas con tornillos, cables, partes de lámparas y destornilladores viejos. Sobre un gran banco de trabajo, un desorden con sentido. No era caos. Era un lugar donde las cosas se desarman no para desecharlas, sino para entenderlas. Caminé junto a la mesa, me detuve ante una foto antigua, en blanco y negro, algo desvaída. Un joven con delantal, concentrado, al lado un niño con un martillo en la mano. Ambos mirando no al objetivo, sino a través de él. ¿Eres tú? Pregunté sin enfatizar nada. Sí. El taller de mi tío. Cerca de Orleans. Ahí aprendí a sostener, a reparar. Su voz no era nostálgica ni protocolaria. Simplemente, dijo la verdad.
¿Reparas porque sabes? Porque si no, todo se descompone. Las lámparas son simples, o dan luz, o no. Si no la dan, se puede entender por qué. ¿Y las personas? Él sonrió, sin levantar la vista. Las personas son más complejas. Pero el principio es el mismo. Primero, dar espacio. Luego, ver si vale la pena reparar. Me senté en una silla junto a la pared. Él no la ofreció, pero tampoco hizo falta. Ya no era un territorio que necesitara permiso. Era un lugar donde se podía guardar silencio. Aquí todo parece reunido, dije. Incluso lo que está desmontado. Porque tiene sentido. Aunque nadie lo haya dicho en voz alta. Pasé los dedos por el borde de la mesa. La superficie era un poco áspera, pero cálida. Como si la madera recordara las manos que habían trabajado con ella. Manuel volvió a tomar la lámpara. En sus manos el metal parecía más suave. Sus movimientos eran precisos, concentrados. No dijo nada más, y no hacía falta. Me senté allí, y de pronto entendí, no se trata de la luz. Se trata de la presencia. De permitir ser parte de algo donde nadie pregunta de dónde vienes. Volví unos días después. Sin plan. Sin mermelada ni café. Simplemente llegué. Las calles estaban secas, pero el aire aún conservaba un regusto a lluvia. En la tienda había penumbra, una de esas que no ciegan, sino que simplemente existen. Solo unas pocas lámparas encendidas, como en una habitación donde alguien dejó la luz puesta especialmente para ti, pero no demasiado fuerte, para no asustar. Manuel estaba reacomodando lámparas en la estantería del fondo. No se detuvo cuando entré. Solo me lanzó una breve mirada, y eso bastó. Caminé hasta mi lugar junto a la vitrina, me senté. Y guardé silencio. Guardamos silencio unos 5 minutos. Pero el silencio ya era distinto. No protector, compartido. Como cuando ambos saben que no es necesario buscar temas para estar cerca. Miraba una lámpara, vieja, con cuerpo metálico, pantalla de tela con líneas desvaídas. Brillaba desde un ángulo especial. La luz no llenaba el espacio, creaba una isla. Un pequeño territorio donde no era brillante, pero sí seguro. A veces siento que no tengo a dónde volver, dije. Inesperado, incluso para mí. Manuel colocó algo en la estantería, pero no se dio vuelta. Simplemente respondió. Pasa. A veces un lugar deja de ser tuyo antes de que logres darte cuenta. En el apartamento todo sigue en su lugar. La taza de mi hermana, su libro sobre la mesa, un calcetín que quedó en la lavadora. Pero cuando entro, todo parece ajeno. Como una obra de teatro que ya terminó, pero con el decorado aún puesto. Él se acercó, tomó una de las lámparas, pequeña, con una grieta en el costado. A veces una lámpara no enciende. Aunque por dentro todo esté bien. Yo la dejo en la estantería. Sin repararla. Solo está. Y una semana después, o un mes, llega alguien que ve en ella justo lo que necesita. No luz, sino la forma. O la sombra. O un recuerdo. Guardé silencio. Sentí que algo dentro de mí se movía, no dolor, no rabia. Solo un lugar donde antes había presión. ¿Quizá yo soy como esa lámpara? Dije en voz baja. Por fuera intacta. Por dentro, algo no conecta. Y eso está bien, dijo él. Algunas cosas no se arreglan. Solo esperan a alguien que no les exija funcionar. Di un sorbo de la taza que ya estaba a mi lado. No recuerdo cuándo la puso allí. El té se había enfriado, pero tenía sabor. O quizá era yo quien lo sentía por fin. Nunca pregunta más de lo necesario, dije. Me basta con que estés aquí. Me miré en el cristal, empañado por la luz interior. El rostro era el mismo, pero la mirada, menos tensa. Como si ya no buscara hacia dónde huir. Solo observaba. Se volvió una costumbre. Sin acuerdos, sin días fijos. Yo venía cuando no quería estar en casa, o cuando el silencio en mi cabeza se volvía demasiado ruidoso. A veces con una tostada de la cafetería,
A veces con un frasco de mermelada, a veces simplemente, conmigo misma. Manuel nunca preguntaba por qué venía. Y yo, nunca preguntaba si molestaba. Esa vez llegué al caer la tarde. El aire olía a humedad y tomillo, las calles estaban medio vacías. Al entrar, la tienda estaba cálida, la luz de unas cuantas lámparas y el olor a ajo creaban una ilusión de hogar. No de uno concreto, sino de ese que alguna vez fue, pero que solo queda en la sensación. ¿Vienes a cenar?, preguntó él al oírme. Ni siquiera se volteó, solo supo que era yo. No lo había planeado. Pero en general lo de planear no se da, terminó él por mí. Siéntate. Pasé detrás del mostrador. En el fondo de la tienda, en un rincón angosto, había una cocina, vieja, acogedora. Baldosas pequeñas, una ventana sobre el fregadero, unos estantes, una toalla de cuadros. Todo simple, pero como si llevara ahí años, en su sitio. Nos sentamos a la mesa junto a la pared. Encima, pan con ricota, tomates secos, aceitunas y 2 copas de vino tinto ya servidas. Es vino casero, dijo. Un amigo vació la bodega de su padre, me preguntó si quería algo. Le dije, lo tomo todo. Aunque la mitad sea vinagre, sigue siendo mejor que lo del supermercado. Huele honesto, respondí, alzando la copa. Y un poco como sótano. Eso está bien. Los sótanos son más confiables que los balcones. Conservan el calor más tiempo. Comimos despacio. No guardábamos silencio a propósito, solo no teníamos prisa por hablar. Junto a la ventana brillaba una lámpara de escritorio, su luz tenue caía sobre el borde de la mesa, iluminaba las manos, los trozos de pan, se reflejaba en el vidrio. ¿Siempre vives así?, pregunté. Simple, tranquilo, ordenado. No. Solo ahora, así. A cierta edad dejas de buscar lo nuevo. Y empiezas a cuidar lo tuyo. Y cuando alguien entra y no rompe ese orden, eso ya es un acontecimiento. Bebí un sorbo de vino. Era seco, pero no agresivo. Como sus palabras. Por mucho tiempo pensé que las personas nos salvan con palabras. Pero parece que más con lo que no exigen. Las condiciones son señal de desconfianza. Si alguien está contigo, y sin condiciones, eso ya es más de lo que se puede pedir. Su cocina era pequeña. Todo era simple, el paño de cuadros, un estante con vasos, un viejo molinillo de café en el alféizar que, parecía, ya nadie usaba, pero tampoco se deshacían de él. Como una parte de la historia que ya no se repetirá, pero es necesaria. ¿No te sientes solo?, pregunté en voz baja. La soledad no es cuántas personas hay. Es no tener con quién ser uno mismo. Si quieres, ahora no estoy solo. En el alféizar había una taza con cuchara. Tal vez aún no la había lavado. Y había algo en ese detalle, muy humano. Una señal de vida, no de decoración. Esta es la cena más silenciosa desde hace mucho, dije. A veces lo más importante ocurre sin sonido. Cuando terminamos, lo ayudé a recoger la mesa. Él no protestó, solo me miraba llevar los platos, como si eso fuera importante en sí mismo. No hablamos de nada. Ni del trabajo, ni de la vida. Y no lo necesitábamos. Antes de salir, me detuve junto a la puerta. Lo miré, sin esperar nada. Fue una buena noche. Dejas tras de ti un silencio que no dan ganas de romper, dijo. Y eso no ocurre tan a menudo. No respondí. Solo sonreí. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que volvía de una cena no a mi casa, sino a la de alguien. Un día llegué a Manuel con una caja en las manos. No muy grande, de cartón, atada con un cordel de algodón. La sostenía con cuidado, como si dentro hubiera algo frágil, aunque no valioso. Manuel miró cómo la colocaba sobre el mostrador, pero no dijo nada. Solo se limpió las manos en el delantal y asintió hacia ella. ¿Es lo que creo? Puede ser. O puede que no. Tal vez sea algo completamente distinto. Desató el cordel despacio, levantó la tapa. Dentro, una lámpara de escritorio con base verde y pantalla agrietada. El cable envuelto con cinta adhesiva vieja.
polvo en los pliegues de la tela, una pequeña rayadura en el botón. Era de mi hermana, dije. Se la regalé alguna vez, creo que sin ningún motivo importante. Le gustaba. Siempre la dejaba encendida. Y no pude apagarla durante varias semanas después de que. Ahora ya no funciona. ¿Quieres que la repare? No lo sé. Pero la traje. Tal vez eso ya signifique algo. La tomó en las manos. La giró. Presionó el interruptor, escuchó cómo hacía clic. Luego la volvió a colocar en la caja, sin taparla. La revisaré. Pero no de inmediato. Necesito entender qué exactamente se ha roto. Y si vale la pena arreglarla. No hay prisa. Ya ha vivido más de lo que pensé. Y aún resiste. Como tú, tal vez. Quizá un poco peor. Pero tampoco me he roto. Nos sentamos uno frente al otro. La lámpara entre nosotros. Pero ya no como un objeto, como algo intermedio. Como un puente, como una prueba, como una pregunta sin exigencia de respuesta. ¿Te quedó algo de María? Pregunté. Sí. Pero no un objeto. Un momento. Su risa, cuando por primera vez me permití guardar silencio a su lado. Entonces dijo, por fin no hace falta buscar palabras. Y desde ese momento nunca más las busqué. No pregunté más. Me bastó el tono con el que la nombró. Y la forma en que miraba la lámpara de mi hermana, con respeto, pero sin lástima. Si vuelve a encenderse, dije, la pondré en mi mesa de noche. Pero ya no por el silencio. Sino para recordar que a veces las cosas tienen continuación. Buena idea. Después de dejar la lámpara a Manuel, apareció una sensación de pausa. No de cierre, no de alivio, simplemente como si hubiera entrado en otra habitación y aún no supiera para qué era la luz allí. Durante algunos días evité volver a la tienda. Las tardes pasaban en la cocina, con una lámpara de escritorio encendida, no la que ya no funcionaba, otra, temporal. Pero su luz era demasiado correcta. Demasiado indiferente. El sábado hizo frío. En el aire había algo húmedo y sin resolver, como antes de una tormenta que no llegará. Caminé largo rato por la calle, sin prestar atención a nada, hasta que me encontré frente a la puerta conocida. Toqué una vez. Abrió rápido. No se sorprendió. No te esperaba, dijo. Yo tampoco. Pero aquí estoy. Simplemente se hizo a un lado. En la tienda solo brillaba una lámpara, en la esquina, con pantalla del color del hibisco infusionado. El aire estaba tibio e inmóvil, como en una habitación donde no se ha abierto la ventana por mucho tiempo. ¿Té? Preguntó desde la cocina. Siempre. Bebimos en silencio. Luego dije. ¿Sabes? Es extraño. Tenía miedo de que al dejarte la lámpara, estuviera entregando más de lo que se puede entregar. ¿Y qué resultó? Que en ella solo había forma. El dolor se quedó en mí. Y ahora es como si pesara menos. Porque ya se ve. Asintió. No se apresuró a contestar. Lo recuerdo, dijo. Cuando ella se fue, también sentí que las cosas conservaban una sombra. Pero luego descubrí que no. Solo esperan a que alguien regrese. ¿Y si no vuelve? Entonces alguien más la toca. Y tampoco sabrá por qué. Lo miré. Su mirada, tranquila, pero no distante. Suave, como madera vieja. Como la lana del suéter que no se había quitado, aunque ya hacía calor. ¿Puedo simplemente quedarme cerca? Pregunté. Ya estás cerca. Nos sentamos más juntos. Yo en el banco junto a la ventana, él enfrente. No nos abrazamos. No nos tocamos. Pero entre nosotros ya no había tú y yo. Había una frecuencia común, callada. La lluvia empezó de repente. Sorda, tibia, como si alguien hubiera derramado un balde de silencio sobre el techo. La escuchaba y sentía como algo dentro, no dolor, no ansiedad, sino la tensión, empezaba a relajarse. Puedes quedarte, dijo en voz baja. Sin énfasis. Si no quieres irte.
No pensaba hacerlo. Sonrió. No como un gesto, sino como señal de que entendió, ya había tomado una decisión. Y nos quedamos. La lluvia se deslizaba por los cristales. La luz no cambió. Pero la habitación era otra, no porque algo hubiera pasado, sino porque, por primera vez, no hacía falta ni alejarse, ni explicar. Me despertó la luz. No la de una lámpara, no el ruido, sino la forma en que el sol de la mañana me tocó el rostro a través de la estrecha ventana sobre el estante con pantallas. No hería los ojos, solo recordaba que la noche ya había pasado, y yo seguía aquí. Respirar era fácil. El aire olía a café y cera, ese olor familiar que en las últimas semanas se había vuelto sinónimo de «la vida continúa». No me levanté de inmediato. Estaba acostada de lado, con la manta subida hasta el mentón, escuchando el leve crujido de las tablas bajo sus pasos, más cerca de la cocina. Manuel estaba sentado a la mesa. Sin suéter, con una camisa sencilla, el periódico en las manos, que sostenía como si fuera solo fondo, no fuente de información. Cuando me moví, levantó la mirada. «Hola», dijo. Su voz era suave, no de mañana, sino de alguien que habla desde una habitación donde aún duerme el silencio. «¿Qué hora es?» «¿Quién sabe? Aquí la mañana decide sola cuándo empezar». Me estiré, apreté la manta contra mí un momento más antes de levantarme. No quería alterar la habitación con mis movimientos, como si dependiera de un equilibrio entre «un poco más» y «ya es de día». La luz entraba en manchas cálidas y calladas a través de las viejas ventanas. Me puse el suéter que colgaba del respaldo de la silla. Tenía un poco del olor a café, un poco del calor de las manos, un poco de mí misma. Él colocó una taza frente a mí. Café negro. Sin preguntas, sin aclaraciones. Simplemente, frente a mí. ¿Dormiste bien?, preguntó. Ni recuerdo cuándo me dormí. Eso es lo mejor. Sueño sin final. Me senté a la mesa. La cocina era pequeña, pero no faltaba espacio. No quería cambiar nada. Ni la posición de la taza, ni el tono de la luz, ni la forma en que su mano descansaba sobre la mesa, palma relajada, dedos apenas abiertos, como si esperaran, pero sin exigir. Pensé que sería incómodo. Por la mañana. Pero no, dije. Porque no fingimos nada. Solo estuvimos. ¿Y eso funciona? Ya está funcionando. Tomé un sorbo de café. Amargo como debe ser, pero no agresivo. Y esa mañana, el adecuado. Miró por la ventana. En una hora empezará el ruido del mercado. Aquí siempre se escucha cómo colocan las cajas. Si te quedas, puedes elegir qué desayunar. Creo que por primera vez en mucho tiempo no quiero salir enseguida. Entonces no lo hagas. Asentí. Por primera vez sin una lista mental de lo que aún tengo que hacer. Solo con el pensamiento, estoy aquí. Y mientras esté aquí, no tengo que ser fuerte, no tengo que ser de nadie. Basta con ser. Bebíamos café. Afuera, el contorno del primer autobús se desdibujaba. Alguien hablaba por teléfono. Alguien pasaba con periódicos bajo el brazo. El mundo empezaba a recordar que existe. Y nosotros ya estábamos. Antes que él. Y sin necesidad de explicar nada. Volver ya no parecía un regreso. No había ningún «aquí estoy de nuevo», solo un movimiento hacia adelante, donde cada nuevo día continuaba el anterior sin explicaciones. El tiempo en la tienda ya no tenía inicio ni final, se tejía como una manta, hilo a hilo. Sin necesidad de subrayar nada. La puerta ya no se cerraba del todo. No porque él esperara, simplemente se había acostumbrado a que yo pudiera aparecer en cualquier momento. Y cuando no venía, tampoco llamaba, ni avisaba, ni pedía disculpas. Porque no había infracción ni frontera. Manuel estaba cambiando. No bruscamente, no de forma evidente. Simplemente, un día dejó un viejo delantal para mí, el que colgaba junto al suyo. Otro día, me enseñó cómo pelar cables sin dañar el núcleo. Le pregunté. ¿Esto es oficial? No. Es conveniente, respondió.
y sonrió con esa misma breve sonrisa que duraba lo justo para creerla. Hablábamos poco. Pero los temas que surgían no eran sobre el clima ni recuerdos. Un día le pregunté: ¿no te parece raro que esté aquí? Raro sería si vinieras cada día a las 10:30, siempre con las mismas galletas y la misma pregunta. Así, no. Así es natural. Me puse a ordenar uno de los estantes del taller. Él comentó: no ordenas las cosas por forma, sino por color. Caótico, pero bonito. Me resulta más fácil ver que ya toqué así. No respondió, pero colocó otra caja junto a mí. En ese gesto había de todo: permiso, aceptación y una alegría silenciosa. Empecé a dejar más cosas: un libro, una linterna, mi propio soldador, que compré después de varias noches junto a su banco de trabajo. Nadie dijo: este es tu rincón, pero apareció por sí solo, un lugar donde ya no me sentía pasajera. Una noche llegué más tarde. Él ya estaba arreglando una lámpara con pantalla de porcelana que se había deshecho en pedazos una semana antes. Me senté frente a él, apoyé las manos en la mesa. No dijo nada. Media hora después puso un plato de sopa frente a mí. Guardé un poco. Pensé que tal vez vendrías. ¿Y si no venía? Me la habría comido. Pero no enseguida. Cenamos en silencio. Afuera, el viento iba y venía. En la tienda la luz se atenuaba, no por la electricidad, sino porque el día se iba deshaciendo poco a poco. No quería irme. Pero no dije: me quedaré. Solo no me levanté. Cuando las cosas se quedan mucho tiempo en una habitación, absorben el sonido, dijo. Por eso aquí se vuelve más silencioso. Tú eres una de ellas. ¿Yo? ¿Un sonido? Un silencio. Pero de esos que pesan. No fue un cumplido. Fue un reconocimiento. Y lo acepté, como se aceptan los hechos que no hay que corregir. Esa noche guardé mi taza en el mismo estante donde él siempre deja la suya. Sin pensarlo. Simplemente, sabía dónde. Y entendí: a veces la presencia no es amor, ni costumbre, ni un papel. Es un simple: estoy aquí, que ya no necesita confirmación. Estaba sentada en el alféizar, con un libro que tomé de la tienda de Manuel hace 2 días. Entonces se lo puso en el mostrador en silencio, como si entendiera que necesitaba un objeto que recordara sus manos. Las páginas amarillentas olían un poco a cera, un poco a café, un poco a silencio. Las pasaba una a una, y dentro de mí crecía una sensación sin nombre, como un pensamiento que aún no ha madurado en palabras. Cuando llegué a una página con una marca, una pequeña línea de lápiz en el margen, me levanté. El libro era de María. Pero dentro de mí quedaba algo más. Lo metí en el bolso y salí, sin planear la ruta, solo caminé hacia donde la luz siempre tenía su propio olor. La tienda estaba oscura. El escaparate, vacío, en el vidrio solo se reflejaba mi rostro, un poco pálido por el cielo nublado. Ninguna lámpara. Ningún susurro de taller. Solo una nota en la puerta, fijada con un pequeño clavo. Fui a ver el mar. Eso era todo. Sin fecha. Sin saludo. Sin disculpa. La leí varias veces, esperando encontrar entre líneas una broma, una pista, una señal. Pero solo había silencio. Ese mismo que habíamos compartido antes. Solo que esta vez, sin él. Debería haber sentido vacío. Pero solo había una sedimentación lenta, como arena que finalmente encuentra el fondo, como si ya supiera lo que eso significaba. Volví al día siguiente. Y otro día más. La tienda seguía en silencio. La nota aún colgaba, ya un poco húmeda en los bordes. Miraba la puerta y recordaba esa postal que siempre estaba junto a su banco de trabajo, vieja, descolorida, mar con niebla, un horizonte borroso. Una vez me dijo: no me gusta mirar los comienzos. Me sostienen más los lugares donde nada empieza ni termina. Entonces no lo entendí. Ahora, sí. Mucho. Manuel no huyó. No desapareció. Probablemente se fue del mismo modo en que vivía, tranquilo, sin ruido. Dejando espacio, no como vacío, sino como silencio permitido.
me quedé frente a la puerta más tiempo del necesario. No esperando que volviera de pronto. Solo, estando cerca. Y, quizá, reteniendo un poco su huella. No fue una despedida. Fue el cierre de una historia que nunca intentó volverse eterna. Y de repente lo entendí, todo lo que fue entre nosotros no desapareció. No necesitaba presencia, porque ya era parte de lo que soy. Manuel fue el primero que no intentó salvarme, solo me vio. Y eso bastó para que yo empezara a respirar distinto. Pasé los dedos por el metal del picaporte, como si dijera, gracias, sin decirlo en voz alta. Luego, lentamente, me alejé. Lo imaginé en la orilla, de pie, con las manos en los bolsillos, mirando la línea donde ya no hay nada definido. Sin nostalgia. Sin recuerdos. Solo, estando. Como la luz en su tienda, esa que nunca vi, pero siempre sentí. Y entonces, dentro de mí, descendió la gratitud. Profunda. Suave. No como recuerdo, como raíz. No sabía si volvería. Ni si alguna vez realmente se había ido. Pero dentro de mí ya vivía la luz. Habían pasado poco más de 3 meses. Tu luz había cambiado, no de forma brusca, no dramáticamente, sino en los detalles, como cambia un rostro familiar cuando no lo ves durante mucho tiempo y luego, de repente, notas, algo es distinto. El aire era más seco, las mañanas, más silenciosas. La gente tenía prisa, yo, no. Ya no había nada que alcanzar, salvo a mí misma. Seguía volviendo a esa tienda. No todos los días, sería como intentar atrapar un fantasma. Pero cuando el camino se doblaba en esa dirección, me permitía pasar. A veces me detenía. A veces no. La tienda seguía igual, el cartel apagado, los cristales un poco polvorientos, como siempre. Pero ahora en ellos ya no se reflejaba él. Y yo, tampoco del todo. Porque me había vuelto un poco distinta. Más blanda en los bordes. Más segura en el silencio. Una vez pasé por allí al atardecer, y por un momento, me pareció que una luz parpadeaba en el escaparate. Me detuve. Miré con atención. Nada. Solo un farol de la calle reflejado en el vidrio. Y, sin embargo, me sentí cálida. En casa había puesto una mesa pequeña. La coloqué junto a la ventana. Encima, un soldador, algunos destornilladores, una vieja lámpara de escritorio con una manija rota que me trajo la vecina de abajo. Intenté repararla. Funcionó. No perfectamente, pero apareció luz. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí. No a mí misma, a la lámpara. Ya no parpadeaba. No molestaba. Solo brillaba. Después comenzaron las preguntas, primero de los vecinos, ¿podrías mirar la mía también? Luego, de desconocidos que lo habían oído por alguien. No cobraba por ello, no abrí un taller. Solo reparaba. En silencio. Lentamente. Como él. En el apartamento olía a aceite. Y a té. Y a esas noches tardías en que Manuel y yo nos sentábamos en silencio uno frente al otro. Solo que ahora, frente a mí, estaba yo. Y eso era suficiente. En la pared, sobre la mesa, una postal antigua con el mar. No la misma que él tenía. Otra. Con una costa más clara. La encontré en una librería de segunda mano. La pegué con el dedo, sin marco. Cerca, una foto, su taller, una esquina con estantería, una pantalla verde. La había tomado sin querer, entonces, sin planearlo. Solo quería recordar cómo caía la luz sobre sus manos. Y ahora lo recordaba. Cuando alguien me preguntaba, ¿es tu abuelo? Yo respondía, es la persona que supo cuándo callar. A veces me sentaba por la noche, simplemente encendía la lámpara y miraba cómo brillaba. En silencio. Sin alardes. Como debe ser. Como él. Aún no sabía dónde estaba. Si de verdad existía ese mar. O si solo era su forma de dejar una pausa, no entre nosotros, sino después. Pero ya no importaba. Su presencia ya no era una voz. Era un gesto.
La sombra de unos dedos. La calma que me había dejado, no porque me diera algo, sino porque no se llevó nada. Cuando me preguntaban por qué reparaba cosas, yo decía: porque la luz merece otra oportunidad. Sonaba cotidiano. Pero cada vez que una lámpara volvía a encenderse, yo respiraba más profundo. No por el éxito, sino por ese roce con algo que una vez me hizo ser real. Manuel no fue mi alguien. No fue una historia. Fue la persona junto a la cual dejé de temerme. Y eso se quedó. Y ya no tenía que buscarlo en una habitación, porque él vivía en mí. En mi silencio. En mis manos. En la lámpara. Que ya no parpadea.